Hola, soy el profesor Luciano Emilio Velández Uzcategui de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela. Vengo a presentar el trabajo titulado Implementación de un estimador de velocidad de un motor de inducción con control vectorial por medio de una red neuronal. Este trabajo lo hice con el doctor Jaime Antonio González Castellanos de la Universidad de Pamplona, Colombia. El motor de inducción. Su uso en accionamientos con variación de velocidad se ha conseguido gracias a la existencia de la electrónica de potencia. Para controlar la velocidad del eje del motor de inducción existen diferentes métodos. Entre esos, uno muy utilizado en los últimos años, con muy buenas características de funcionamiento, es el control vectorial. Para llevar a cabo el control vectorial es necesario medir la velocidad del eje para luego calcular la velocidad o posición del campo del rotor. Se han utilizado en el control vectorial unos métodos que no necesariamente miden directamente por medio de un sensor físico esta velocidad, los llamados métodos sensorless. El objetivo de este trabajo es conseguir un estimador de velocidad del eje de un motor de inducción con control vectorial mediante el uso de las redes neuronales para diferentes condiciones de velocidad y de carga. Introducción. Para llevar a cabo este trabajo empezamos con la utilidad del modelo del motor trifásico de inducción. El motor trifásico de inducción está caracterizado por su voltaje tanto en el estator como en el eje, es decir, en sus tres vanados del estator, y modelamos que partimos de tres devanados del rotor. Estas tensiones, tanto el estator rotor, vienen dadas por la derivada en el tiempo del flujo producido en ese devanado, más la caída de tensión producida por la corriente, por la resistencia de ese devanado, tanto estator como rotor. Como vemos en la siguiente gráfica, un motor tiene sus tres devanados, tanto el estator como el rotor, que giran en un sentido. Para nosotros lograr en este trabajo los objetivos planteados, necesitamos llevar la máquina trifásica a una máquina bifásica. Esto lo hacemos gracias a la transformada de par o transformación de Q, que va a llevar cada variable, cada voltaje, cada flujo, cada corriente de los devanados, tanto estator como rotor, a dos ejes que forman un eje de referencia. Esto lo hacemos con esta transformada Q, como el siguiente. En el caso del estator usamos el término θ, y si usamos, vamos a transformar las variables del rotor, usamos el ángulo beta. Aquí tenemos los tres ejes, tanto estator y rotor, que los vamos a llevar a los ejes D y Q con la transformada de par. Luego de esta transformación, ya obtenemos las diferentes variables de tensiones y enlace de flujo en los ejes de Q. Vemos acá, tanto estator del eje D, estator del eje Q, estator y rotor, tanto del eje D, eje Q, tanto voltaje como flujo. A partir de estas ecuaciones podemos tener también la potencia instantánea de entrada, la cual es 3 medios por el voltaje por la corriente, tanto en los ejes de Q del estator como del rotor, ya referidos al estator. La potencia eléctrica mecánica, eléctrica transformada en mecánica, toma en cuenta por las variables involucradas con la velocidad, como tenemos aquí la PTM. El par electromagnético, a partir de estas ecuaciones, también lo obtenemos, y tenemos un par exterior aplicado que viene determinado por el par inducido menos el momento de inercia por la derivada en función del tiempo de la velocidad del motor. A partir de esta ecuación podemos obtener la velocidad de salida del motor. Ya con estas ecuaciones tenemos modelado el motor trifásico en un motor bifásico. El control vectorial. El control vectorial se obtiene por separado la corriente del flujo y la corriente del torque para mantener el torque nominal para condiciones de frecuencia variable. En el control vectorial se desacoplan las variables del motor con control independiente tanto de la velocidad y del par, muy parecido
al control de un motor de corriente continua. Si la corriente del estator del eje D se hace coincidir en fase con el flujo magnético del rotor, se establece una analogía entre la corriente IDS con la corriente de campo del motor de corriente continua, así como entre la corriente IQS y la corriente armadura del motor de corriente continua. Manteniendo constante la corriente del estator en el eje D, se puede realizar el control del par mediante la corriente IQS, ya que ambos vectores son ortogonales y están desacoplados, pudiéndose independientemente variar sin afectar la componente ortogonal. Existe un control vectorial indirecto, donde el ángulo θ, ¿verdad?, del flujo del rotor está siendo determinado a partir de la medición directa del flujo de hierro. Y existe un control vectorial indirecto, con el que vamos a trabajar, o donde el ángulo de flujo del rotor, el ángulo θ, está siendo determinado a partir de medidas sustitutivas. La red neuronal artificial. Una red neuronal artificial, RNA, es un modelo computacional que tiene señales de entrada X1, X2, hasta Xn, que pasan a través de una ganancia o peso signático. Este peso W tiene una función similar al flujo neurotransmisor de la neurona biológica y puede ser excitador o inhibidor. Aquí vemos la estructura de una neurona artificial. Como vemos, las entradas pasan por su peso, se le agrega una constante de vía que también tiene su peso y luego llega a un nodo sumatorio y luego por una función activación y tenemos la salida de la neurona. La expresión matemática del gráfico anterior, como lo podemos ver. Diseño de un sistema de control vectorial. El sistema de control vectorial indirecto de la velocidad motor de inducción en él se regula el flujo sin la medición directa del flujo del lente de hierro. El módulo y el ángulo de flujo del rotor, θ, se obtienen directamente en medidas de corriente de estator y velocidad del rotor. Las corrientes cuadratura y directa se controlan separadamente para controlar el torque y el flujo. Configuración de implementación sencilla comparado con el método directo, el cual necesita estimadores de flujo y de par. Se basa en el modelo de la máquina con respecto a un sistema de coordenadas rotatorios orientado con el campo del rotor. La variación de los parámetros del motor afecta el rendimiento estático y dinámico de la máquina. En el marco de referencia de Q0 va a estar girando sincrónicamente con el eje D alineado con el campo rotor, lo que hace que el flujo QR referido al estator va a ser 0 y a partir de eso y las ecuaciones del motor bifásico podemos obtener unas nuevas ecuaciones del par inducido y de la velocidad del rotor, el ángulo θ y del flujo de R referido al estator. Todo eso lo implementamos en el control vectorial. La red neuronal para estimación de la velocidad se seleccionó y se diseñó una red neuronal multicapa de propagación hacia adelante, feed forward, con retardos de tiempo. Es entrenado utilizando las herramientas de MATLAB con el algoritmo de retropropagación, backpropagation, algoritmo de aprendizaje supervisado. Se trabaja con las características reales de un motor trifásico de inducción de 3 HP, de 220 voltios, de 60 Hz, de 4 polos. La salida de la red neuronal es la velocidad en el eje del motor. Los datos de entrada son las corrientes y las tensiones del estator, las cuales son variables muy fáciles y sencillas de medir en un motor en funcionamiento. La red se entrenó solo para velocidades de 1800, 1350 RPM, 900 RPM, 450 RPM y con una carga que es la nominal, es decir, las 4 velocidades con una carga de 12 Nm. Las tensiones incorrientes de entradas a la red neuronal se transformaron a los ejes de Q0, se filtraron a 2 Hz debido a los ruidos ocasionados por las conmutaciones en PWM y se normalizaron los datos tanto de entrada como de salida. El comportamiento de los datos de entrada y la velocidad de salida luego de un proceso de normalización, por ejemplo, para el caso de una condición de entrenamiento de 1800 RPM y una carga de 12 Nm, lo podemos ver acá, las corrientes tanto IDS, IQS,
y los voltajes VDS, BQS y la velocidad. Como vemos, se trata de que estas variables tengan casi un comportamiento continuo, ya referido en los ejes de Q0. Para el proceso de aprendizaje se escogió una red con configuración de 8 entradas, una salida y 12 capas internas y 4 capas internas, 4 capas de redes. La red es creada con el comando newFin, con el código de creación y entrenamiento, como podemos ver en el siguiente. Luego, en el entrenamiento, luego de 564 épocas, en 5 minutos, el error cayó a un valor muy pequeño de 1 por 10 a menos 7. Ya con esto decimos que la red ya está entrenada. Y luego, con la instrucción HenSigName, se genera un bloque para ser usado en Simulink, que es donde va a estar la red que hemos diseñado y hemos entrenado. Esa la anexamos a todo el conjunto del control vectorial, como podemos ver acá, es el bloque de adquisición de datos, junto con la red se integra el sistema de control vectorial, hacemos las diferentes pruebas, simulando la red neuronal. Primero la simulamos una condición de carga nominal, velocidad de 1250 RPM, una condición del entrenamiento. Como vemos, tenemos muy pequeños errores, se muestra un buen rendimiento. Las pequeñas diferencias se pueden notar sobre todo en la etapa de aceleración, pero luego esos errores caen a valores entre 0,3 y un 6,2%. Aquí también tenemos un resultado, también con carga nominal 450 RPM, con carga nominal 720 RPM, aquí con una condición de carga nominal 1620 RPM. Fíjense que siempre los resultados fueron muy parecidos, las pequeñas diferencias están en las zonas de aceleración, pero luego ya se consiguen errores mínimos. Tenemos una simulación de la red neuronal con 900, una carga de 5 Nm, una condición de carga que no fue entrenada, y fíjense que se obtiene en la red neuronal una condición muy buena, siguiendo la referencia, hasta mejor que la misma que ocurre en el eje. Una simulación para 1620 RPM, una carga de 9 Nm, que no estaba en el sede de entrenamiento, en los resultados. En la red neuronal, en la zona de aceleración, pero luego logra un error mínimo a la velocidad de referencia. Aquí tenemos una condición que no fue de entrenamiento, donde vamos a variar la velocidad de manera brusca, en dos casos, y fíjense que la red neuronal sigue ese comportamiento hasta mejor, como vemos, que la misma velocidad en el eje. Aquí una condición donde lo que hicimos fue una velocidad de 1350, pero variamos la carga. Fíjense que los comportamientos siguen teniendo buenos resultados. Conclusiones. Se propuso una red neuronal para la estimación de la velocidad de un motor de inducción para aumentar el desempeño de los drivers sin sensor de velocidad. Se consigue estimar la velocidad para varias velocidades de referencia para una carga constante y para ciertas variaciones de la carga y velocidad de referencia constante que no estuvieron en entrenamiento. El sistema de control vectorial sin sensor de velocidad tiene un buen desempeño dinámico y en estado estable. La red neuronal entrenada aprendió la función no lineal de las variables estimada velocidad y las variables de entradas corriente y voltaje del estator en el marco de referencia seleccionado. La red se evaluó con datos que no estuvieron en el entrenamiento y los resultados fueron satisfactorios, y en algunos casos la velocidad estimada siguió mejor a la velocidad de referencia que a la velocidad del eje. Muchas gracias por su atención.